Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de Tokio, pero en una zona, bueno, quizás menos conocida, ¿no? La antigua aldea de Kaminerima. Eso es. Hoy en día son barrios como Kasuga-cho, Koyama, Nukui, dentro del distrito de Nerima. Pero tienen un pasado, ¿eh? Fascinante. Sí, nos hemos puesto a mirar crónicas locales, mapas antiguos, leyendas, bueno, lo típico, ¿no? Páginas del distrito, Wikipedia, y la idea es esa, sacar a la luz historias curiosas, sitios que igual pasan desapercibidos. Es que es lo bueno de Tokio, ¿verdad? Que rascas un poco la superficie, incluso en una zona residencial normal y corriente, y te encuentras capas y capas de historia. Totalmente. Hoy vamos a ir desde leyendas antiguas y batallas samuráis hasta, bueno, cómo era la vida aquí y cómo ha cambiado todo. Pues venga, empezamos por el principio, ¿no? El nombre, Nerima. ¿De dónde sale? Pues mira, hay varias ideas. Podría ser Norinuma, que era como una parada en una ruta antigua. Ujú, O también Neriuma, que significa literalmente caballos entrenados. Un sitio para entrenar caballos, vamos. claro. ¿Tiene sentido? Sí, suena plausible. Y luego hay otra teoría que lo relaciona con la tierra, Tagare, campo seco, porque este suelo volcánico, a ver, para el arroz no era muy bueno, Claro. pero para otras cosas, como los nabos que luego veremos, sí. Y un detallito más, dentro de Kaminerima está Takamatsu, ¿Ah, sí? que parece que viene simplemente de un pino muy alto, un Kotsueno Takaimatsu. Era como un punto de referencia. Qué curioso. Bueno, pues vámonos a la primera historia gorda. Nos vamos al siglo XV. Uf, época movidita. Cal de aquí, los Toshima. ¿Se metieron en el lío? Exacto. Se unieron a los rebeldes. Mala idea. Ya te digo. Porque entonces aparece Otadokan. Hombre, figura clave, el que construyó el castillo de Edo, ni más ni menos. Ese mismo. Pues Otadokan, leal a los Uesugi, va directo al castillo de Nerima, la fortaleza de los Toshima. Y no solo lo ataca, ¿Qué más hizo? pues quemó el pueblo que había al lado. Arrasó. Madre mía. Y la derrota final de los Toshima llegó poco después, en otra batalla, la de Egota Numabukurohara. Ahí cayeron. ¿Y el castillo de Nerima entonces? Abandonado, se quedó ahí en ruinas durante siglos. Y lo increíble es pensar en qué se convirtió ese sitio después, ¿no? Totalmente. Porque siglos más tarde fue un parque. Luego, el famoso parque de atracciones Toshimaen desde 1926 hasta hace nada, 2020. Con un parón en la guerra que lo usaron los militares, creo. Eso es. Y hoy, pues parte es un parque público nuevo, Nerima Yoshikoen, y la mayor parte, Harry Potter, el Studio Tour. exacto. Y ahí tenemos nuestro primer tesoro oculto, aunque suene raro decirlo. El propio suelo, donde ahora la gente pasea viendo cosas de Harry Potter o por el Parque Nuevo. Es el sitio del castillo. Exacto. Sobre todo en las zonas un poco más elevadas, donde estaban las piscinas antiguas de Toshimaen, el Hydropolis, ahí estaba el núcleo de la fortaleza samurái. Imagínate. Es que es fascinante pensar en eso, ¿no? Estar ahí y saber que hace 500 años era un campo de batalla. Es un ejemplo perfecto de cómo Tokio se reinventa constantemente. Sí, sí. Y ojo, que algo queda de la época del parque de atracciones, el carrusel antiguo, uno alemán. ¿Ah, sí? Sí, está catalogado como Patrimonio de la Mecánica, un pequeño superviviente de otra capa más de historia. Es genial. Qué bueno. Bueno, dejamos las guerras y nos vamos un poco más atrás al siglo XIV, a una historia más espiritual. Vale. Año 1357. Resulta que un monje llamado Ryoben iba caminando por la antigua ruta Kamakura-Kaido. Una ruta importante, ¿eh? Cruzaba toda esta zona. Pues sí, y este monje, en un acto de devoción, enterró un kyotsutsu. ¿Un qué? ¿Perdona? Un kyotsutsu. Es como un cilindro, un tubo donde metían sutras budistas, textos sagrados. Lo enterró como una oración por la paz, porque eran tiempos convulsos. Claro, la era Nambokucho, también complicada. Y levantó un pequeño túmulo encima, un montículo. Se llama el Ryobenzuka. ¿Y se sabe qué pasó con el cilindro? Sí, lo encontraron en el periodo Edo, siglos después, y hoy se conserva en un templo cercano, el Nansoin. ¡Qué historia! ¿Y el túmulo? El río Benzuka. ¿Existe todavía? Pues sí, ahí está. Es nuestro siguiente tesoro oculto. Es un rinconcito muy discreto, ¿sabes? Cerca de la estación de Saginomiya. Ajá. Puedes llegar siguiendo un tramo que todavía recuerda a la antigua Kamakura Kaido. ¿Y es un parque o...? Es como una placita pequeña,
tranquila, con una valla. Hay algunas estatuas de piedra antiguas que han recogido por la zona. Un sitio para sentir la historia sin agobios. Qué interesante. Y gratis, me imagino. Gratis total. Y justo al lado, por cierto, hay otra cosa curiosa. ¿Ah, sí? ¿El qué? Pues muy cerca de ahí, siguiendo la misma ruta antigua, justo en el límite entre lo que hoy es Nakano y Nerima, Ajá, en la frontera. grande y uno pequeño. Los llaman Negai Kakejitsu, Que viene a hacer... giso de pedir deseos. Algo así. Y aquí viene lo bueno. La tradición local, de hace unos 300 años, decía que para pedir un deseo tenías que tumbar la estatua pequeña. ¿Cómo? Tumbarla. Sí, sí. La ponías en el suelo y se creía que el giso grande, como para salvar al pequeño o algo así, te concedía el deseo. ¡Ostras, qué bueno! Eso sí, cuando se cumplía, tenías que volver y poner al giso pequeño de pie otra vez. ¡Qué curioso! Una fe popular muy directa, ¿no? Como una negociación. Totalmente. Refleja esa relación cercana con lo sagrado. Y estas estatuas, además, solían ponerse en las entradas de las aldeas, ¿verdad? Para proteger de epidemias y cosas así. Exacto. Marcaban la entrada a la aldea, y ahí siguen, desgastadas por el tiempo y por tantas peticiones. Hoy, claro, los deseos se piden mentalmente, no vayamos a tumbar nada. Claro, claro. Pero es fascinante encontrárselas. Seguimos explorando nombres. Ahora toca Nukui. Aquí la leyenda más famosa tiene que ver con Kukai, Kobo Daishi, una figura importantísima del budismo japonés. Sí, del periodo Heian. ¿Y qué hizo por aquí? Pues cuenta la leyenda que vio a la gente del pueblo sufriendo por falta de agua. Así que cogió su bastón, el shakuho, golpeó el suelo y ¡zas!, brotó un manantial. El clásico milagro del agua. Exacto, y de ahí vendría el nombre, Tsuranouki-i, que es como pozo que penetra, y de ahí derivó a Nukui. Interesante. Aunque bueno, hay otra teoría, que podría venir de Nukui, pero escrito diferente, Unui, que significa manantial cálido. Las dos conviven. Ya. ¿Y queda algo de ese manantial hoy? El original no. Y el riachuelo que salía de ahí, el Nukuigawa, ahora va bajo tierra, canalizado. Ah, un ankyo, típico de Tokio. Pero se puede seguir el rastro. Hay un camino verde, el Nukuigawa Ryokudo, que va por donde iba el río. Incluso hay marcas en el suelo que lo recuerdan. Anda, qué curioso. Y además, hay un templo antiguo, el Enkoin, que tiene el nombre honorífico de Nukuidera, por la leyenda. Y cerca de la estación de Nakamura-bashi han puesto una boca de incendios decorada como si fuera un pozo antiguo. ¡Qué detalle! Un guiño moderno a la historia. Muy bueno. Sí, sí. Un detallito simpático del ayuntamiento. Me gusta. Bueno, y de leyendas y agua pasamos a algo muy de la tierra, pero que fue famosísimo, el Nabo Daikon de Nerima. Ah, el famoso Nerima Daikon. Ese. En el periodo Edo era la estrella de los nabos. Podía medir hasta 1 metro, ¿eh? 1 metro. Tela. Y tenía una textura y un sabor picante que eran perfectos para hacer el encurtido takuansuke. Claro, el tacuán. El suelo volcánico de aquí era ideal para eso, ¿no? Justo. Era la clave. Sobre su origen, bueno, hay teorías. Una dice que lo trajo el shogun Tsunayoshi. El quinto shogun Tokugawa. Sí, y otra que lo desarrolló un agricultor de aquí, un tal Mataroku. A saber, lo cierto es que fue súper importante. Pero luego casi desaparece, ¿verdad? Sí, en el siglo XX, por enfermedades del cultivo, cambios en los gustos de la gente y sobre todo porque todo esto se empezó a urbanizar, los campos desaparecieron. Una pena. Pero, buenas noticias, desde 1989 hay un proyecto para recuperarlo, y lo han conseguido. ¡Anda! O sea, que vuelve a haber Nerima Daikon. Sí, ahora es un símbolo local otra vez, un producto protegido. ¡Qué bien! Y claro, la mejor forma de conectar con esto es... Probarlo. Exacto. Nuestro tesoro oculto aquí es comestible. ¿Dónde se puede encontrar? Pues mira, en noviembre hacen la feria de encurtidos de Nerima. Ahí seguro que encuentras el auténtico Nerima Honboshi Takuan, el encurtido tradicional. Ajá. Luego hay pastelerías, como una llamada Aizen, que hacen dulces con forma de nabo, un daikon monaka, que es como un barquillo relleno. ¡Qué original! Y si es temporada, en los mercados de agricultores locales, las tiendas estas de JA, Japan Agriculture, a veces lo tienen fresco. Pues mira, una forma deliciosa de saborear la historia agrícola de Nerima. ¡Hay que buscarlo! Sin duda. Bueno, cambiamos de tercio. Nos vamos al antiguo centro administrativo de Kaminerima. Vale, ¿dónde estaba eso? La oficina del pueblo, el Yakuba, se estableció a finales del 19,
y en 1929 se mudó a donde está hoy más o menos, la zona de Kasugacho 335. Ese era el núcleo administrativo. Pero Kaminerima, como tal, ya no existe, ¿no? No. En 1932, cuando se unió a Tokio, se dividió en varios barrios. Y en 1947, cuando Nerima se convirtió en distrito independiente, pues perdió esa entidad. Entendido. ¿Y queda algo de esa época administrativa? La oficina en sí no es histórica, pero muy cerca de ahí hay un testigo mucho más antiguo, el santuario Kasuga. Ah, un santuario sintoísta. ¿Es muy viejo? Viejísimo. Se dice que sus orígenes son del periodo Heian. ¡Wow! Más de 1000 años. Y lo más impresionante está en su recinto, un árbol. Un árbol monumental. Un árbol. Sí, un ginkgo o un alcanforero. Las fuentes no se aclaran del todo. Pero lo importante es la edad. Unos 900 años. 900 años. Es increíble. La leyenda dice que lo donó un guerrero famoso, Minamoto no Yoshie, en el siglo XI. Sea verdad o no. Imagínate. Ese árbol ha visto pasar toda la historia de Kaminerima. Exacto. Las guerras medievales, la paz de la era Edo, la modernización, cómo Tokio crecía. Todo. Pararse debajo de ese árbol tiene que ser conectar con el tiempo de una forma muy especial. Es un tesoro oculto viviente. Totalmente. Una pasada. Bueno, y ahora, un salto al siglo XX. A una historia de transformación radical. La zona que hoy se llama Ikarigaoka. La colina de la luz. Un nombre bonito. Sí, pero su pasado reciente no fue tan luminoso. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés construyó ahí, a toda prisa, un aeródromo. El aeródromo de Narimaso. ¿Para qué? Para defender Tokio de los bombardeos. Era una base importante incluso para unidades Tokotai, los kamikazes. Ostras, vaya pasado. Y después de la guerra, claro, lo ocuparon los estadounidenses. Y lo convirtieron en una base residencial enorme para sus familias. Se llamó Grand Heights. Grand Heights. Sí, me suena. Funcionó durante muchos años, ¿no? Hasta 1973. Entonces, después de negociaciones, lo devolvieron a Japón. Y ahí empezó la gran transformación. ¿Y surgió el parque y las viviendas? Exacto. El parque Hikarigaoka y toda la zona residencial. El nombre, Hikarigaoka, ya se había elegido unos años antes, en 1969, como símbolo de paz y futuro. El propio parque es un monumento a esa transición, entonces. De base militar a espacio para la gente. Totalmente. Y dentro del parque, la estatua de Oración por la Paz lo deja claro. Y quedan rastros más sutiles del pasado. Pues dicen que si buscas bien, a veces encuentras alguna señal de tráfico antigua, de la época de Grand Heights, o incluso leves marcas de donde estaban los refugios del aeródromo. Hay que ir con ojo de explorador. Eso. Y bueno, hoy en día el parque es famoso por su avenida de Gingos en otoño. Así. Es espectacular. Una belleza que ha crecido sobre una historia muy compleja. Es otro tipo de tesoro. Sin duda. Volvemos ahora a un elemento que ha estado siempre ahí, el río Shakuji. ¿El río que cruza Nerima? Exacto. Sus orígenes han estado habitadas desde la prehistoria, imagínate. Y en el periodo Edo era vital, regaba los campos. Incluidos los del famoso Daikon. Claro. Pero con la urbanización del siglo XX, pues lo de siempre. Se rectificó el curso, se construyó en las zonas que se inundaban. Y eso suele traer problemas. Y los trajo. Hubo inundaciones muy gordas, sobre todo con un tifón en 1958, el Kanagawa. Destrozó puentes, causó muchos daños. Vaya. Tanto que al río lo llegaron a llamar Yakkai Hori, ¿Qué significa? algo así como foso problemático o zanja molesta. ¡Qué gráfico! Y hay una anécdota sobre un puente, el Dorakubashi. Doraku significa hobby o pasatiempo. Ajá. Pues la gente decía, medio en broma, que reconstruir el puente cada vez que se lo llevaba una riada era ya el hobby de las autoridades. ¡Qué bueno! Refleja la resignación de la gente. Totalmente. Pero hoy en día está mejor, ¿no? Ha cambiado mucho. Muchísimo. Gracias a grandes obras de control de inundaciones. Ahora el río Shakuji es un espacio verde, agradable, ha mejorado la calidad del agua, ha vuelto la vida acuática. O sea que pasear por ahí ahora sí merece la pena. Sí, hay unas terrazas fluviales, las Shakujigawa Shinsui Terras, que son senderos muy majos. Y mientras paseas puedes buscar esos tesoros ocultos, ¿no? Indicios del antiguo curso, puentes viejos como ese Dorakubashi. Exacto. Y también hay que fijarse en los Yashikomori. ¿Los qué? Yashikimori. Son como bosquecillos que pertenecían a antiguas fincas privadas. Algunos ahora son públicos, como el Takamatsu y Koinomori.
te dan una idea de cómo era el paisaje original de esta zona, el paisaje de Musashino. Ah, pues mira, otro detalle interesante para buscar. Restos del paisaje antiguo. Y ya para ir terminando nuestro recorrido, un último apunte. Otro sabor tradicional ligado a la agricultura de Nerima. Más comida. Sí, el miso. Ah, la pasta de soja fermentada. Eso. Aunque no está exactamente en lo que era Kaminerima, sino en el barrio vecino de Nakamura, hay un sitio único, Koyiyasa Buroemon, ¿Y qué tiene de especial? pues que es la única fábrica de miso de todo Tokio que lleva funcionando sin parar, desde el periodo Edo. Desde la época Edo. Increíble. Sí, sí, un verdadero tesoro de la artesanía. Hacen el miso de forma tradicional, fermentación natural, sin aditivos. Tiene que estar buenísimo. Y lo interesante es que no solo venden, ofrecen visitas guiadas, con reserva, eso sí. Para ver cómo lo hacen. Exacto. Puedes ver cómo preparan el koji, que es la base del miso, e incluso hacen talleres para que hagas tu propio miso. ¡Qué guay! Eso sí que es conectar con la tradición, ¿eh? Con el espíritu artesano de hace siglos. Una joya escondida, literalmente. Pues sí, un broche final sabroso para nuestro viaje. La verdad es que sí. Vale, pues vamos a recapitular esto un poco, ¿no? Ha sido un viaje denso. Ya te digo, hemos pasado por de todo. Castillos samuráis debajo de estudios de cine, túmulos con mensajes de paz enterrados, gisos a los que había que mover para pedir deseos, Leyendas de agua milagrosa, el auge y caída y renacer de un nabo gigante. árboles de casi 1000 años, aeródromos que ahora son parques llenos de luz, ríos que daban problemas y ahora son paseos. Y hasta una fábrica de miso de la época de los samuráis que sigue funcionando. Increíble. Es que lo fascinante aquí es ver cómo debajo de un barrio residencial cualquiera de Tokio. Hay tantas historias. Es como un libro con muchísimas páginas, una encima de otra. Un palimpsesto, como decíamos antes. Exacto. Capas y capas de historia, de cultura, de cambios, esperando a que alguien mire un poco más de cerca. Totalmente. Y eso nos lleva a la pregunta final, ¿no? Para pensar un poco. ¿Cómo cambia nuestra forma de ver un sitio, barrio normal, cuando conocemos estas historias que tiene escondidas? Claro. ¿Qué otras historias, qué otras capas habrá bajo nuestros pies en los sitios por los que pasamos todos los días sin fijarnos? Es una buena pregunta. Quizá el reto sea ese, ¿no? Mirar lo cotidiano con otros ojos, con ojos de explorador. Ahí queda esa invitación a la curiosidad. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración de Kaminerima. Ha sido un placer. Hasta la próxima.